Pantalla. Ya, muy bien. En este horario vamos a hacer la clase que estuvo programada para el día, creo que fue día lunes, y ustedes tuvieron un examen, ¿no? Bueno, empezamos 6:05 ya, como que damos tiempo que se vayan uniendo. Bueno, en primer lugar, que disculpen la clase del día domingo, la clase de este día domingo, que es su domingo de descanso, su domingo familiar, pero con su delegada habíamos visto algunas otras fechas y no era posible poder desarrollar la clase, es por eso que la escogimos para el día de ahora, ¿no? Eh, Vamos a empezar la clase. Está dividida en dos temas muy importantes. Uno, relacionado con la pandemia que tuvimos de la infección por COVID, y el otro, las nefropatías en enfermedades sistémicas, y ahí hemos cogido las nefropatías túbulo-intersticiales. El COVID tiene un comportamiento multisistémico y específicamente vamos a desarrollar en esta tarde la implicancia que tiene y las formas de presentación clínica cuando afecta a los riñones, ¿no? Entonces, vamos a revisar pues una definición de esta infección por COVID, la fisiopatología, que supongo que ustedes ya conocen parte de esa fisiopatología en otros órganos o de repente en pulmón, el cuadro clínico, el COVID cuando aparece insuficiencia renal aguda, cuando afecta a los pacientes con enfermedad renal crónica, qué tratamientos existen a la actualidad y cuál es la evolución y pronóstico cuando esta infección por COVID afecta a los riñones, ¿no? Entonces, la infección por coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19, esto es una denominación del Comité Internacional de Taxonomía de Virus, ¿no? Y se le dio pues al nombre de un nuevo coronavirus que fue identificado a finales del año 2019, que comenzó en una ciudad de China, en la ciudad de Wuhan, a finales del año 2019 y que actualmente se diseminó por todo el mundo y provocó una pandemia, ¿no? Eh, en la fisiopatología hay que entender, y esto es un punto clave, ¿no? Los puntos de la fisiopatología que afecta la infección por virus de COVID-19, ¿no? Entonces, provoca una alveolitis a nivel pulmonar, un daño endotelial con presencia de microtrombos, hipercoagulabilidad dependiente de esta inflamación severa en el endotelio,
¿no? Y hay fenómenos tromboembólicos y una respuesta inflamatoria citoquímica que es a nivel general, ¿no? Lo que se ha podido avanzar hasta la fecha es estudiar a la infección por COVID y ya ubicamos 3 estadios, ¿no? El estadio 1, que es una infección inicial que dura aproximadamente la primera semana y que tiene mucha relación con el resfrío común, ¿no? Puede aparecer fiebre alta, tos seca, puede aparecer compromiso gastrointestinal con diarrea, cefalea, ¿no? Y aparentemente en los primeros días pasa la fiebre, pasa a la segunda semana y en la segunda semana es la fase pulmonar, ¿no? Entonces acá vamos a tener una subdivisión a la fase 2A, que es cuando el paciente no tiene hipoxia, o sea, es un COVID leve, y acá en la fase 2B, cuando el paciente empieza a tener dificultad para respirar, aumenta la frecuencia respiratoria, baja la saturación de oxígeno y también en esta fase se inicia ya la respuesta inflamatoria, es el estadio 3, donde después del 10.º día, ¿sí? Del 10.º día aparece ya la fase hiperinflamatoria, ¿no? Entonces, estas 3 fases delimitadas van a tener aspectos clínicos, así como también aspectos laboratoriales, ¿no? Aspectos de imágenes para identificar la severidad en los diferentes órganos que provoca la infección viral por COVID-19, ¿no? Entonces, puede provocar una lesión pulmonar aguda, un síndrome de estrés respiratorio agudo con shock y una lesión renal aguda. Entonces, como vemos, esta infección por COVID tiene un compromiso multisistémico y en lo que respecta a puntualizando la clase que estamos desarrollando, va a tener complicaciones a nivel renal. ¿Cómo se manifiesta? Se puede manifestar desde una infección por COVID-19 leve, el paciente puede, dentro de los exámenes auxiliares que el paciente acude a un hospital para que se le haga, le podemos hacer un examen completo de orina y puede aparecer microhematuria, proteinurias leves, ¿no? Entonces ya empieza a ver o a identificarse el compromiso renal. Y la parte más severa es la falla renal aguda, ¿no? Entonces, como vamos a ver, el compromiso en el COVID puede ser glomerular, puede ser tubular o túbulo intersticial, ¿no? Entonces, esas son las formas de manifestación del COVID en el riñón. Entonces, hay una pregunta muy interesante en todas las lecturas que hemos venido haciendo de la infección por COVID. ¿Por qué hubieron tantos miles de contagiados y muertos en esta infección viral por COVID-19, ¿no? Entonces, a la fecha se han identificado 4 razones. La primera es el RO, que es el número reproductivo básico, que nos va a estimar la velocidad con la cual la enfermedad se propaga en una población, ¿no? Brevemente nos dice el número de personas que es capaz de infectar una persona que está contagiada. Entonces, como vemos acá, SARS del año 2002, el MERS del 2012 y el COVID-19, hay una severidad para COVID-19 y si la comparamos ahora con Omicron, ¿no? Omicron es capaz de infectar a 8 a 10 personas. Entonces, el RO, el número reproductivo básico, es mayor para Omicron, para esta variante de COVID, que hasta el COVID-19, que fue la primera. Creo que confunde las cosas contigo. Le digo, pero ¿cómo? ¿Usted no ha hablado con él? ¿Alguna No ha hablado consulta? con Estoy nadie. escuchando. Lo único que vamos a estar en grupo y eso fue porque tú me has invitado. No sé, ahorita estamos confundidos. ¿Quiere preguntar, el alumno quiere preguntar, hacer alguna pregunta o tiene encendido el audio? Continuamos, ¿no? Entonces, acá tenemos que otra forma de esta pandemia fue
que la transmisión ocurre en presintomáticos, cosa que no se ve en otros tipos de infecciones virales, ¿no? En los presintomáticos, o sea, en los pacientes en los que inicialmente hay un periodo de incubación y luego un periodo de ventana, donde el paciente aparentemente está de buen estado de salud, pero ya tuvo el contagio con una persona infectada por virus de COVID-19 y ya tiene virus y son capaces de infectar a otras personas y el RO aumenta, ¿no? Entonces, esa es otra característica y la transmisión también en asintomáticos, ¿no? Entonces, en este crucero, por ejemplo, de 3.711 muestras de PCR, 712 salieron positivas y casi el 50% tenían el virus de COVID-19, pero estaban asintomáticos inicialmente, ¿no? Entonces, 33% de las infecciones por SARS-CoV-2 son asintomáticas, ¿no? Entonces, recordemos que más o menos esa tercera parte de pacientes que no tienen síntomas, pero que tienen el virus, están infectando a otras personas, ¿no? Otra razón que tiene que ver con las medidas que toma la Organización Mundial de la Salud. Ahí tenemos una de 6 de abril del año 2020, a pocos meses de haberse iniciado la pandemia, porque recordemos que la, la alerta recién se da a finales del año 2019, ¿no? Entonces estábamos 6 de abril del 2020 y la Organización Mundial de la Salud emite un comunicado donde dice de que el enmascaramiento universal no previene la infección por virus. Entonces esto fue un gran error porque en los países europeos, americanos, ¿no? Entonces, con esta comunicación, con esta información de la Organización Mundial de la Salud, no se tomaron las medidas de protección de la vía aérea y por eso es que rápidamente el virus eh, tuvo una gran magnitud de contagio, ¿no? Entonces, acá tenemos que el primer contagio ocurrió en la ciudad de Wuhan y ahí está el 17 de noviembre del año 2019, ¿no? En el consultorio de un médico oftalmólogo, él empezó a notar de que habían infecciones respiratorias con un compromiso severo de la función ventilatoria. Los pacientes estaban cianóticos, con gran dificultad respiratoria y requerían oxígeno, ¿no? Entonces, este oftalmólogo alerta a las autoridades sanitarias locales, al comienzo como que son renuentes, rechazan esta comunicación del médico oftalmólogo y hubieron más casos. Al final, este oftalmólogo fallece, ¿no? Y ya hacia finales del año 2019 es donde la autoridad sanitaria, ya ellos reportan de que había un comportamiento inusual con una gran dificultad respiratoria en casos de una infección viral respiratoria, ¿no? Entonces, estas estadísticas de China fueron ocultadas y ellos a finales de diciembre del 2019 tenían 83.030 casos y ya tenían una alta mortalidad de 4.634 casos. En la foto del fondo de esta diapositiva, ustedes están viendo que ellos empezaron a construir en enero del 2023 un gran complejo hospitalario, ¿no? Para albergar eh, a todos los pacientes que estaban infectados, ¿no? Entonces, en realidad, pues hubo ocultamiento de información y esta fue una de las razones por las cuales se propagó en todos los continentes, ¿no? Entonces, cuando vamos a la patogenia de este virus, sabemos de que tiene unos spikes o unas espículas que se van a unir a los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina y es ahí donde se va a anclar en la membrana celular,
¿no? Y a través de esta forma es que empiezan a ingresar a las células, infectan a las células, al citoplasma celular. En el citoplasma celular van a ocurrir algún ensamblamiento del ARN, ¿no? Una activación de mayor virulencia del virus y por un fenómeno de exocitosis se eliminan fuera del citoplasma y van a ser localizados no solamente en el alveolo pulmonar, sino ya empiezan a dirigirse hacia otros órganos, ¿no? Entonces hay una infección pulmonar, ¿no? Con una alveolitis. También se compromete el endotelio, ¿no? Está muy inflamado y este endotelio inflamado promueve a la hipercoagulabilidad, ¿no? Y hay una respuesta inflamatoria severa, ¿no? Entonces tenemos acá que la enfermedad por COVID o infección por COVID se expresa de formas muy variables, ¿no? Entonces hemos dicho de un estado asintomático donde vamos a identificar a través de un examen de orina el compromiso renal hasta un síndrome de dificultad respiratoria, que eso es lo más severo, y la disfunción multiorgánica, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones observadas, la lesión pulmonar aguda, el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, el shock y la lesión renal aguda, ¿no? Entonces, ¿en qué porcentaje se presenta la lesión renal aguda en pacientes críticamente enfermos que ingresan a las unidades de cuidados intensivos? Aproximadamente en muchas series revisadas, el compromiso es casi al 50%, ¿no? De 20 hasta 40% de pacientes que van a hacer la lesión renal aguda, ¿no? Entonces, en relación a toda esta parte de la fisiopatología, desde que el virus ingresa por la membrana celular al citoplasma, ¿no? Va a infectar macrófagos, neumocitos tipo 2, el endotelio se inflama y hay liberación de mediadores inflamatorios como son las citoquinas, ¿no? Llegan monocitos activados, neutrófilos, ¿no? A defender contra el virus y se liberan gran cantidad de enzimas, daña mucho más al endotelio y al epitelio alveolar, ¿no? Entonces, este endotelio lesionado va a permitir fácilmente el paso del líquido intravascular que pasa al alveolo y se produce el edema, ¿no? Entonces, al haber un edema dentro del alveolo, empieza pues el distrés respiratorio, ¿no? Estas daño endotelial, ya las plaquetas que están dentro de los componentes sanguíneos se activa el sistema de coagulación y aparecen los microtrombos, ¿no? Eh, el grado de afectación, ¿de qué depende de que algunos pacientes hagan complicaciones severas y por qué otros están en la forma asintomática o con infección por COVID leve, ¿no? Entonces, hay muchos polimorfismos en el receptor del virus de la enzima convertidora de la angiotensina y se dice que mayor cantidad de receptores de esta enzima la tienen los varones, ¿no? La mayor susceptibilidad de algunas patologías, como ya vamos a ver dentro del grupo de los factores de riesgo, están ahí quienes son más susceptibles, ¿no? Incluso a nivel local, nosotros en la infección por COVID, en la pandemia, vimos de que dentro de todas las formas que se presentaron, habían grupos familiares que eran más susceptibles que otros a hacer la infección severa, ¿no? Entonces, la dosis o carga viral. Esto es muy importante en el grado de afectación, ¿no? Es muy diferente la carga viral obtenida en una sala de cuidados críticos, en una emergencia, donde el paciente llega con un gran compromiso severo y en la fase activa que está eliminando millones de virus, ¿no? Entonces la carga viral ahí es muy alta, ¿no? Entonces, a diferencia de que si la infección por COVID ocurre en un ambiente abierto, en un ambiente donde no hay muchas personas, la carga viral será menor, ¿no? El mecanismo de la respuesta inmunitaria. Esta respuesta inmunitaria
es excesiva. O sea, si la respuesta inmunitaria o la hiperinflamación, que se va a llamar en esta infección, ¿no? La tormenta citoquímica, ¿no? Y esto es debido a esta respuesta inmunitaria excesiva que sobrepasa a la respuesta inmunitaria normal. ¿Y cuánto sobrepasa? Sobrepasa como en 500, como en 800%, para que tengamos una idea, ¿no? Entonces, esta disregulación de los mediadores proinflamatorios es muy exagerada, ¿no? Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento tumoral beta. Entonces, muchas citoquinas proinflamatorias están con niveles muy elevados, ¿no? El daño orgánico excesivo sobrepasa una respuesta antiviral fisiológica, ¿no? Entonces, eso es parte de la fisiopatología que nos permite entender los mecanismos por los cuales este virus tiene un comportamiento o una adaptación muy severa hacia los seres humanos, ¿no? Entonces, se ha encontrado en relación a la fisiopatología el daño citotóxico directo. Cuando hablamos de daño citotóxico directo, es que va directamente al alveolo. Y en lo que respecta al riñón, va directamente, se han encontrado partículas virales en los túbulos renales, en los glomérulos, entonces ahí el daño citotóxico es directo, ¿no? También hay una disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, incrementándose los niveles de angiotensina 2 y provocando inflamación, vasoconstricción, alteración de la permeabilidad vascular. Otro mecanismo fisiopatológico es el daño de la célula endotelial y la formación de trombos, ¿no? Y el cuarto mecanismo es la disregulación de la respuesta inmune. Entonces, ¿cómo es que se aprendió toda esta fisiopatología? Esta fisiopatología en la pandemia se fue aprendiendo de los médicos italianos, ¿no? Que Italia fue un país con altos índices de mortalidad en la pandemia. Entonces, los médicos italianos empezaron a hacer necropsias, ¿no? Y empezaron a encontrar todo ese compromiso multiorgánico, ¿no? Y ellos contribuyeron, pues, en gran parte a explicar la fisiopatología, el cuadro clínico, la evolución de los pacientes infectados por COVID. Entonces, acá tenemos pues un gran compromiso del endotelio, hay una endotelitis, ¿no? Y aparece pues el síndrome oclusivo, alteración o liberación de muchas citoquinas proinflamatorias y la formación de los coágulos, ¿no? La activación a nivel inmunitario es de la inmunidad celular, de la inmunidad humoral, y como ustedes están viendo, hay múltiples mecanismos por los cuales se interrelacionan y aparece la tormenta de citoquinas, ¿no? También hablamos de síndromes COVID y tenemos para los pequeños, los lactantes, los preescolares o los niños en edad escolar, un fenómeno de mimetismo donde aparentemente la mayor parte de pacientes pediátricos tenían infecciones asintomáticas, pero los jóvenes o los adultos jóvenes predominaba el síndrome de hiperreactividad, ¿no? Con el distrés respiratorio, el ingreso a la unidad de cuidados intensivos para ventilación mecánica, falla renal aguda, con oliguria, con anuria, con necesidad de terapia de reemplazo renal. Y en el adulto mayor y en los adultos, en los ancianos extremos, ¿no? Se determinó a través de estas necropsias que tenían un síndrome básicamente oclusivo en el sistema venoso y arterial, ¿no? Entonces, esta inflamación severa del endotelio vascular conllevaba pues a la formación de coágulos y con grandes zonas infartadas, ¿no? Zonas infartadas en el hígado, en el corazón, en el riñón, ¿no?
que presentaban los ancianos, ¿no? Entonces, cuando ya nos ocupamos el COVID relacionado con la lesión renal aguda, encontramos, pues, como ya les había mencionado, que casi el 40% de los ingresados en las unidades de cuidados intensivos van a tener la complicación de falla renal aguda. Ahí ponemos un ejemplo, en una ciudad de Nueva York, ¿no? Con 1.550 adultos hospitalizados, ¿no? En estado crítico, 29% requirió un tratamiento sustitutivo de la función renal. Y la asociación IRA con mortalidad hay que tenerla en cuenta, me parece que es un punto clave acá, ¿no? Recordar que cuando aparece una falla renal aguda, ¿no? Un diagnóstico de falla renal aguda asociado a la infección por COVID es un marcador de gravedad de la enfermedad, ¿no? Entonces, nos indica de que la infección por COVID que afectó a determinado paciente con falla renal aguda, ¿no? Eh, tiene una gravedad mayor y tiene un factor pronóstico negativo para la supervivencia. Y acá tenemos los factores de riesgos identificados ya hasta la fecha, como habíamos dicho, algunas patologías que son más susceptibles que el paciente haga la infección por COVID, ¿no? Está la edad avanzada, los pacientes diabéticos, los pacientes de raza negra, los que están usando vasopresores, ¿no? Los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, hipertensos, pacientes que están en ventilación mecánica o enfermedad renal crónica y trasplante renal, ¿no? Entonces, pueden haber muchos pacientes con enfermedad renal crónica que están en diferentes estadios del 1 al 4, ¿no? Que pueden hacer el riesgo, o sea, tienen un factor de riesgo aumentado para hacer la falla renal aguda, sobreagregada a su problema crónico, ¿no? La respuesta citoquímica es muy importante poder identificarla y para identificarla, bueno, yo he resaltado ahí el segundo párrafo donde decimos que se identifica esta tormenta cuando hay una fiebre persistente. Entonces recordemos que la tormenta citoquímica aparece en el estadio 2 después de la primera semana y ahí es donde puede reaparecer la fiebre y al comienzo con los síntomas de un resfrío común, podría haber fiebre en el primero, segundo o tercer día de infección por COVID, pero en la segunda semana, cuando el paciente ya estaba afebril, eh, por ejemplo, 4 días de los 7 días de la primera semana, ¿no? Reaparece la fiebre y la fiebre es persistente. Entonces tiene un equivalente de que ahí hay tormenta de citoquinas. Y hay otros síntomas acompañantes como pérdida de peso, dolor articular muscular, fatiga o dolor de cabeza que constituyen manifestaciones generales, ¿no? Entonces, esta inflamación sistémica es generalizada, es progresiva y el otro evento es que conduce a la pérdida del tono vascular. Y si se pierde el tono vascular, ustedes van a identificar que el paciente está con hipotensión severa, ¿no? Porque cae la presión arterial, hay un shock vasodilatador, hay una insuficiencia orgánica progresiva, aparece la insuficiencia respiratoria, pero también se va a afectar corazón, sistema nervioso central y los riñones. En esta respuesta citoquímica también vamos a tener como parte de esta tormenta de citoquinas, recordemos que hay un endotelio que está inflamado, ¿no? Entonces, este síndrome que aparece en los pacientes con COVID se llama síndrome de fuga capilar y no es más que el pasaje del agua que está en el intravascular hacia el intersticio, ¿no? Entonces hay un aumento de la permeabilidad capilar porque el endotelio lógicamente está dañado y se va a manifestar por hipotensión, edema, insuficiencia respiratoria aguda, lesión renal, ¿no? Entonces ya habíamos dicho también que las citoquinas proinflamatorias pueden producir
trombosis y toda la activación de los mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces, tenemos acá, habíamos dicho que en las pacientes con COVID asintomático puede aparecer hematuria, proteinuria, ¿no? Como manifestaciones del compromiso renal. Sin embargo, nosotros podemos encontrar pacientes con proteinurias moderadas, o sea, que tienen más de 1.5 o pueden tener 1 gramo de albuminuria en orina de 24 horas o pueden llegar a un verdadero cuadro de síndrome nefrótico con albúmina en orina mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Y estamos hablando de una de las complicaciones cuando afecta básicamente la forma glomerular, el COVID-19, para provocar glomerulosclerosis focal segmentaria, ¿no? O segmentaria focal de tipo colapsante. Y luego aparece otra complicación que básicamente es tubular, ¿no? Que es el síndrome de Fanconi, ¿no? En donde las características de este síndrome van a estar identificadas en la valoración de la orina para identificar una proteinuria leve o moderada, o de repente no pasa 1 gramo, ¿no? Ahí puede haber fosfaturia, ¿no? Eliminación de fosfato por la orina, hiperuricosuria, elevación del ácido úrico, ¿no? En la sangre, y el otro término que se llama glucosuria normoglicémica, ¿a qué se debe, no? A que la glucosa en la orina aparece, ¿no? Con una cruz, con 2 cruces, con 3 cruces, o sea, está eliminando glucosa a través de un epitelio tubular que no reabsorbe toda la glucosa y que deja pasar a través de los túbulos, ¿no? Y que cuando se toma la glicemia a nivel sérico, la glucosa está normal, ¿no? Entonces tenemos glucosa en sangre normal y glucosa en orina positivo, ¿no? Entonces eso se llama glucosuria normoglicémica y es debido a la afectación tubular, ¿no? Al síndrome de Fanconi. Cuando afecta básicamente la falla renal aguda, ustedes están viendo esta imagen de todas las vías por las cuales puede aparecer la falla renal aguda cuando hay una infección por COVID, ¿no? Entonces, desde la más, digamos, por así decirlo, simple, ¿no? Eh, hasta las formas más complejas, ¿no? Entonces, eh, tenemos un daño endotelial, una localización en los podocitos, en los túbulos proximales, ¿no? Que finalmente pues afectan a la mayor parte de glomérulos, ¿no? También la tormenta de citoquinas produce disfunción endotelial y como sabemos el glomérulo es un ovillo de capilar, entonces ese ovillo de capilares también se va a ver afectado, ¿no? Cuando hay esta infección por COVID. También se dice que cuando el paciente está conectado a un ventilador mecánico, también se induce a la disminución de la perfusión renal y que sea el mecanismo de producción de la falla renal aguda, ¿no? Entonces, puede haber el daño endotelial, condiciona también a una disfunción en el miocardio, ¿no? Y finalmente, pues, se comprometen los riñones. Entonces, tenemos acá factores patogénicos. Están divididos en 6 categorías, ¿no? Primero, cuando la ira es de tipo prerrenal, el paciente puede estar con una hipovolemia. Y acá hablamos del cardiorrenal tipo 1, ¿no? El cardiorrenal tipo 1 se refiere al compromiso cardíaco a través de la disfunción normal del corazón, o sea, hay una falla cardíaca aguda que va a condicionar a una insuficiencia o a una insuficiencia renal aguda. Eso es cardiorrenal tipo 1 y explica como un factor patogénico para que se instale la falla renal, ¿no? También el daño directo asociado al virus, como ya lo habíamos mencionado,
¿no? Este daño directo del virus se puede dar en los túbulos, en los túbulos renales, ¿no? Para provocar el síndrome de Fanconi, ¿no? Luego tenemos la regulación negativa de los receptores, insuficiencia renal aguda asociada a la alteración de la respuesta inmune, ¿no? Y la insuficiencia renal aguda cuando tiene interacción con otros órganos que pueden verse afectados, el corazón, ¿no? En el cardiorrenal tipo 1, el síndrome pulmón-riñón, también que lo hemos revisado, pero acá aparece pues una gran dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, acá tenemos más de todos estos mecanismos fisiopatológicos por los cuales aparece la lesión renal. Uno es por hipovolemia, el paciente en las fases iniciales o hasta que llega al hospital puede estar ya en fase de hipoxia, ¿no? La dificultad respiratoria no lo deja, digamos, hidratarse, alimentarse, y por lo tanto es un paciente que ya tiene un grado de deshidratación que lo puede llevar a la hipovolemia y ser un factor para agravar más el cuadro clínico actual, ¿no? La infección directa, invasión directa en el virus, ya se ha identificado pues en los túbulos renales, en los glomérulos, entonces sí hay una invasión directa del virus, ¿no? Entonces, cuando hay hipovolemia se va a provocar la ira prarrenal, pero cuando ya hay una infección viral directa, una tubulitis debida a este virus, ¿no? Entonces ya se convierte pues en una falla renal eh, aguda, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado también de la glomerulopatía colapsante, y como forma de presentación de esta infección viral también puede aparecer la nefropatía túbulo-intersticial aguda. Entonces, acá igual, ¿no? Insuficiencia renal aguda, ¿por qué se produce? Por hipovolemia. Acá, bueno, dice daño viral, era directo, estaba como interrogante, pero ahora sí sabemos que el virus sí llega hacia los túbulos renales, ¿no? Una respuesta inflamatoria, la tormenta de citoquinas activada, hipoxia y ventilación mecánica, si el COVID es severo, lo va a llevar pues hacia una máquina de ventilación mecánica, ¿no? Daño endotelial y microtrombos, y el otro daño dice rabdomiólisis, medicación nefrotóxica, o sea, ya se van sumando elementos para explicar el mecanismo de la lesión renal aguda provocada por este virus, ¿no? Y los infartos renales, que les había dicho debido a que grandes lesiones vasculares debido a la endotelitis se van a presentar y aparecen pues estos infartos renales, ¿no? Entonces, acá también tenemos, ¿no? Los diversos daños, daño viral, la injuria directa, pero también puede aparecer el síndrome cardiorrenal, ¿no? Puede aparecer una hipoxia de la médula renal debido al síndrome de distrés respiratorio, debido a la ventilación mecánica. La tormenta de citoquinas también es muy importante en la fisiopatología de la infección por COVID, ¿no? Entonces, acá tenemos el síndrome cardiorrenal tipo 1, donde se van a ver afectados de una manera aguda y súbita el corazón, interrelacionando con los efectos que produce en los pulmones. Entonces, como que recapitulando todo lo que hemos hablado hasta el momento, en la parte de la derecha estamos viendo a las partículas virales aisladas pues en una muestra de tejido renal, ¿no? Entonces, las formas como afecta este virus en el riñón son
como una necrosis de los túbulos. Entonces, ahí va a provocar la falla renal aguda, el daño endotelial, pueden haber agregados eritroides capilares ya del endotelio vascular lesionado, trombos de fibrina intracapilar, partículas de coronavirus en el epitelio tubular, depósitos de hemosiderina, cilindros pigmentarios, la rhabdomiólisis, inflamación, pueden haber infartos renales, lesiones vasculares e intersticiales crónicas relacionadas con la edad o con antecedentes del paciente, ¿no? Entonces acá tenemos un estudio con inmunohistoquímica de biopsias renales donde se identificaba pues a las partículas virales, ¿no? Entonces acá lo que sigue es algunos casos, algunos estudios multicéntricos, por ejemplo este de 13 hospitales en Nueva York y los tipos o los estadios de falla renal aguda. Para esta serie lo más frecuente era el estadio 1, o sea, digamos hasta las prerrenales, ¿no? Y la tercera parte de estos casos sí tenían un estadio 3 que probablemente sí necesitaron diálisis, ¿no? Entonces, factores de riesgo, tenemos la edad avanzada, la raza negra, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, uso de vasopresores o necesidad de ventilación mecánica, y todo esto daba un odds ratio de 10.7, o sea, 10.7 veces más probabilidades de hacer falla renal aguda cuando se presentaba uno de estos factores, ¿no? Entonces, acá tenemos para otro grupo de casi 5.500 pacientes, 37% desarrollaron lesión renal aguda, la tercera parte con indicación de hemodiálisis, ¿no? Y acá hemos utilizado nuestra tabla de clasificación de la falla renal aguda para poder identificar la severidad y el estadio, o sea, clasificar el estadio de falla renal aguda. Acá tenemos también otra serie de 5.216 pacientes, ¿no? E igual, la tercera parte desarrolló falla renal aguda, ¿no? 47% de falla renal aguda no se resolvió cuando el paciente fue dado de alta. Entonces, miren, casi llega al 50% los casos de que cuando tuvieron una afectación renal, al momento que casi ya eran dados de alta, los pacientes tenían datos de que tenían la lesión renal aguda, ¿no? Acá lo interesante en este trabajo, en esta investigación, es que se agrega otro factor que sí ha tenido bastante relación con la severidad de la lesión renal aguda asociada a falla renal aguda con terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, dentro de estos factores predictores, yo creo que uno de los aspectos importantes que ustedes van a identificar son las personas que tienen mayor susceptibilidad, los factores de riesgo, y acá están los obesos, ¿no? Y el sexo masculino, ¿no? Entonces, eso fue lo más importante, ¿no? Entonces acá tenemos las causas de falla renal aguda, también prerrenal, como injuria tubular aguda, como una nefritis intersticial aguda, con postrenal, ¿no? Cuando hay una obstrucción a nivel vesical, ¿no? Puede haber un cuadro de rhabdomiólisis, ¿no? O una aparición súbita de un síndrome cardiorrenal. Entonces, lo que hemos dicho, tenemos acá estudios histopatológicos para identificar la podocitopatía, la gran lesión a nivel glomerular. Acá, por ejemplo, es una microfotografía electrónica en donde podemos ver que todo lo que son podocitos están alterados, están inflamados en estas fases de gran severidad de compromiso de SARS-CoV-2, ¿no? Ahí está, las formas de presentación, las diversas formas. Y si hablamos exclusivamente de mecanismos de lesión glomerular, vamos a tener ahí la podocitopatía, glomerulopatía colapsante o una microangiopatía trombótica, ¿no?
Entonces, el daño tubular puede ser proximal, puede ser por necrosis tubular aguda, pero pueden asociarse o sumarse nefrotoxicidad por algunos antivirales, obstrucción intratubular por rhabdomiólisis, nefritis intersticial es otro de las formas de presentación, ¿no? Entonces, esto nada más para recordar que ya revisamos a síndrome de Fanconi, que es eminentemente un daño a nivel tubular, y en lesión glomerular, la glomerulosclerosis segmentaria y focal de tipo colapsante. Entonces, en estas diapositivas sí hemos podido ver de que habían grandes infartos. Acá es un infarto hepático, ¿no? Pero estos infartos se podían presentar en el corazón, en los pulmones, en diversos órganos, ¿no? Bueno, acá tenemos pues otra serie también de pacientes, casi 4.000 pacientes, y acá eh, el 46% de lo que ya habíamos dicho, que casi el 50% de los pacientes severamente comprometidos con esta infección van a tener una falla renal aguda y el 19% requirió de diálisis. Y la mortalidad hospitalaria sí es del 50%, ¿no? Entonces, en esta diapositiva, los factores de riesgo son para falla renal aguda asociada a terapia de reemplazo renal. Entonces, acá no es más que detenerse a averiguar estos factores de riesgo, y el que es más significativo es el de índice de masa corporal, ¿no? A mayor índice de masa corporal, mayor severidad de la lesión renal aguda, ¿no? Y con necesidad de terapia de reemplazo renal. Entonces, lo que sigue ya es la parte casi final de todo lo que es falla renal aguda. Este es un trabajo comparativo de varios hospitales de Nueva York, comparando con un estudio colombiano en Barranquilla, para ver las formas de presentación, ¿no? Entonces, las proteinurias, las hematurias o las leucociturias como infección viral pueden aparecer, ¿no? Entonces, acá podemos decir que la lesión renal aguda es multicausal, pero tiene básicamente un patrón tubular. Se instala a las 48 horas del ingreso. Se puede recuperar, el paciente puede tener una recuperación a la tercera semana de la infección, pero hay muchos de los pacientes que pueden quedar con una nefropatía crónica, ¿no? Y esto sí lo hemos evidenciado, y algunos con estadio 5, que son los escasos, eh, con necesidad de terapia de reemplazo renal ya de una manera regular, ¿no? Entonces, los factores de riesgo y la mortalidad ya la habíamos explicado, ¿no? Y acá vamos a la parte de qué sucede cuando un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica tiene el alto riesgo de ser contagiado por COVID-19, finalmente se contagia, y qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, vamos a ver que las comorbilidades tienen una alteración de la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, si vamos viendo qué comorbilidades son, puede ser la anemia, la deficiencia de vitamina D, la retención de sodio, el estrés oxidativo, la activación del complemento, eventos cardiovasculares, ¿no? Diabetes, malnutrición. Y entonces estos pacientes van a ser pues un estado hiperinflamatorio que va a ocasionar toda esta secuencia de eventos, pues tan igual como en la falla renal aguda, ¿no? Sin embargo, los pacientes con enfermedad renal crónica, y esto es lo que hemos visto en nuestros pacientes locales, hacían infección, la mayoría, infección por COVID, pero
A ver, acá, ya. Entonces, tenemos que cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica, sí tiene una predisposición a infectarse con el virus de SARS-CoV-2, ¿no? Generalmente se dice de que ya estudios de investigación como un metaanálisis, cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica, tiene 3 veces más riesgo de hacer una falla renal, ¿no? O una infección grave por el virus de COVID, ¿no? Lo que hemos visto a nivel local es sí algunos casos severos con ingreso a la sala de cuidados intensivos de alta mortalidad, pero la gran mayoría, yo diría entre un 70-80%, hacían la forma de presentación leve, no requerían hospital, ¿no? Ni soporte oxigenatorio. Entonces, en la enfermedad renal crónica también se han encontrado, ¿no? Enfermedad preexistente, ¿no? Y cómo es la alteración cuando el paciente se complica y finalmente muere. Entonces dice la tasa absoluta de muerte, el 50%, ¿no? Eso es elevado. Hemos revisado comparativamente con otros años y nos damos cuenta de que estamos muy limitados, ¿no? Cuando hablamos ya de tratamiento, que ya son las últimas diapositivas, ¿no? Han habido muchos cambios en los esquemas de tratamiento y el estudiar las necropsias también sirvió para ordenarnos con el tratamiento, ¿no? Entonces, lo que se ha determinado es que no se necesita o no es necesario descontinuar el tratamiento con inhibidores ECA, ¿no? Entonces, hablamos de terapias o de tratamientos para liberar a las toxinas urémicas, ¿no? Entonces, en esta forma de tratamiento tienen que ver muchos tipos de terapias de reemplazo renal, ¿no? Entonces tenemos ahí hemodiafiltración, hemodiálisis, hemoperfusión y diálisis peritoneal, de las cuales la hemoperfusión nos va a ayudar en gran medida. Ahí está el filtro que se ha adherido a la máquina de diálisis para realizar este tratamiento de hemoperfusión, ¿no? Entonces, todas estas partículas mediadores proinflamatorios salen del torrente sanguíneo, finalmente se localizan en, en el, en el CytoSorb, se llama el filtro, ¿no? Y de esta forma son liberadas del organismo del paciente, ¿no? Entonces, en relación al tratamiento también ha sido muy cambiante. El corticoide se utiliza después de la segunda semana de infección, ¿no? También hay algunos antivirales como tocilizumab, sarilumab, que se han indicado para la infección por COVID. El plasma de los convalecientes, que estaba, ¿no?, cargada de anticuerpos, ¿no? Inmunoglobulina intravenosa, todo era válido para tratar de apoyar al paciente. Entonces, los hospitalizados por COVID también, esto es una cohorte grande de casi 10,000 pacientes, donde participaron 13 hospitales, entonces, de los cuales, dice, 31% con falla renal aguda, con terapia de reemplazo renal, 37,5, ¿no? Y encontramos pues que esta falla renal aguda en pacientes hospitalizados está asociada con un riesgo altísimo de muerte, ¿no? Entonces, en la evolución, ¿cómo es la evolución y el pronóstico de la infección por COVID, ¿no? Entonces, yo creo que esta imagen nos ayuda a recordar de que solamente se recuperó en esta serie el 33% y que esta infección por COVID, mientras más severa sea, puede dejar daño renal crónico, que lo puede dejar hasta en diálisis.
Entonces, llegamos a la parte final, el 75% de los pacientes con COVID pueden presentar complicaciones renales. Ya habíamos visto las formas de presentación. Es cuando aparece falla renal aguda, es multicausal, así que nos podemos ordenar con todos esos factores de riesgo para poder aplicar la prevención, ¿no? El 20 a 40% de los pacientes hospitalizados puede desarrollar falla renal aguda y el 20% requiere de diálisis, ¿no? Entonces, hay mayor riesgo de mortalidad cuando la falla renal aguda es severa, ¿no? Y también puede tener menor probabilidad de recuperación de la función renal. Entonces, yo creo que un punto clave para que ustedes se lleven y fijen esta evolución de los pacientes, que no todos los pacientes infectados con virus de COVID-19 que hacen un compromiso renal, pasa el periodo viral y el paciente puede decir, ya salió de mi organismo el virus, pero pueden aparecer desde complicaciones leves hasta complicaciones severas en relación a la función renal y el paciente puede permanecer en terapia dialítica, ¿no? La tercera parte se recuperan o algunos se quedan de una forma crónica, o sea, pacientes que tenían una función renal mayor a 90 mililitros por minuto. Cuando hablamos de cronicidad, el paciente ya tiene menos de 60 mililitros por minuto, ¿no? Y el paciente queda con diversos grados de enfermedad renal crónica, desde el estadio 1 hasta el estadio 4, ¿no? Cuando ya llega al estadio 5, ya hablamos de diálisis, ¿no? Es importante realizar el balance de fluidos, hay que monitorizar al paciente, evitar la sobrecarga, pero el paciente tiene que estar bien hidratado, ¿no? Entonces, esta inflamación, la coagulopatía, sobre todo en ancianos, complican más el cuadro clínico y la evolución pues, de esta falla renal aguda asociada a la infección por COVID es un área que todavía permanece en estudio. Hay que seguir estudiando cada uno de nosotros, actualizándonos, porque sí apareciendo reportes en el tratamiento, en la fisiopatología, en diversos aspectos que nos ayudan a tratar a nuestros pacientes cuando se ven infectados por COVID-19. Bueno, estamos terminando esta primera clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, doctora, todo claro. No, doctora, todo claro. Todo claro. Muy bien. Vamos a pasar a la segunda clase, que yo creo que esta segunda clase a ustedes les va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial muy interesante. ¿Están viendo la diapositiva de las nefropatías en enfermedades sistémicas? ¿Sí se puede compartir? Doctora. Sí, doctora. Sí, ya. Cuando hablamos de nefropatías en enfermedades sistémicas, estamos haciendo alusión a las complicaciones que las enfermedades sistémicas, que puede ser una enfermedad metabólica, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Una enfermedad inmunológica, por ejemplo, el lupus, ¿no? Una enfermedad que ha comprometido por una infección, ha comprometido a los riñones y que dentro de todo ese compromiso multiorgánico se afectan los riñones, ¿no? Entonces, y se afectan de una de las formas que pueden ser las nefritis tubulointersticiales agudas y crónicas, que está así determinado para realizar la
esta clase, ¿no? Entonces, hemos cogido esta primera parte de la clase para identificar a la nefritis lúpica como una de las formas de una nefropatía en enfermedad sistémica. Entonces, la nefropatía cuando aparece en el lupus es muy variable, desde las formas asintomáticas. O sea, el lúpico se hace un examen de orina y aparece con albuminuria, aparece con microhematuria, ¿no? Entonces, desde ya es una forma asintomática de presentación del compromiso renal en una infección sistémica, pues, ¿no? También puede aparecer o debutar el paciente con un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico, puede aparecer una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Una nefritis lúpica, o el paciente tener ya signos y manifestaciones de una enfermedad renal crónica. Entonces, como vemos, la presentación clínica en la nefritis lúpica es variable, ¿no? Entonces, es importante que ustedes como estudiantes empiecen a recordar, a identificar, a puntualizar los síndromes nefrológicos para poder identificar muchas veces patologías en enfermedades sistémicas que van a tener compromiso renal, ¿no? Y en lo que respecta específicamente al tema de nefropatías túbulo-intersticiales, vamos a desarrollar la forma aguda, crónica, vamos a ver la etiología, la patogenia. Es importante que ustedes identifiquen manifestaciones clínicas y cómo llegar al diagnóstico, ¿no? Eso es lo más importante y lo que va a ser benéfico para el paciente para que podamos darle un tratamiento y ver la evolución y pronóstico, ¿no? Entonces, hablamos de las nefropatías túbulo-intersticiales, como su nombre lo dice, van a afectar básicamente al túbulo y al intersticio. Habíamos dicho que cuando hay afectación glomerular, el punto crítico determinante es preguntarle a nuestro paciente por orina espumosa y que yo tenga una albuminuria más de 300 miligramos en 24 horas, ¿no? Entonces, ahí sí yo ya estoy identificando específicamente una lesión glomerular, ¿no? Pero acá estamos hablando de una lesión en los túbulos y una lesión en el intersticio. Y luego vamos a ver qué manifestaciones clínicas tienen estas formas de presentación. Y la forma de presentación es como aguda o crónica. Entonces, hablamos de las agudas cuando hay edema, inflamación en el túbulo y en el intersticio, ¿no? Entonces, hay un dato característico que ustedes sí deben recordar, que en las agudas hay un descenso de la función renal. Entonces, hay aparición de una falla renal aguda. Y en las crónicas también hay el compromiso tubular e intersticial, pero acá hay atrofia de los túbulos, fibrosis en el intersticio, puede haber infiltración leucocítica y es la vía común de muchas enfermedades renales crónicas, ¿no? Esta clasificación de las enfermedades túbulo-intersticiales es un poco, digamos, antigua, del año 2015, pero es vigente a la fecha, ¿no? Publicada por la Organización Mundial de la Salud, donde clasifica a estas nefropatías túbulo-intersticiales en las de causa infecciosa, una nefritis túbulo-intersticial infecciosa aguda, ¿no? Por ejemplo, una pielonefritis aguda, ¿no? Una nefritis túbulo-intersticial aguda asociada a una infección sistémica, una infección crónica, una pielonefritis crónica o infecciones renales específicas. Luego tenemos a las inducidas por medicamentos, ¿no? Esa es otra forma de presentación. Las que están asociadas a desórdenes inmunes que hemos visto, a las que han reaccionado antígenos tubulares, por complejos inmunes, ¿no? Hipersensibilidad mediada por células o por inmunoglobulina E. También las uropatías obstructivas, y acá tenemos al reflujo vesicoureteral en los pequeños, identificado, debe ser tratado, porque si el reflujo vesicoureteral va a provocar una nefropatía túbulo-intersticial, en la evolución,
evoluciona hacia la cronicidad y finalmente el paciente entra en un cuadro de enfermedad renal crónica. Puede ser un niño de 2 años, un niño de 4 años que hizo una uropatía obstructiva, una obstrucción de la vía urinaria, porque no se le diagnosticó un reflujo vésico ureteral. Entonces, me podrían decir, y doctora, ¿y cómo se diagnostica el reflujo vesicoureteral, ¿no? Entonces, el reflujo vesicoureteral en el niño pequeño tiene una manifestación clínica de infección urinaria recurrente. Muchas veces el niño manifiesta la infección urinaria con fiebre, con un malestar general, con náusea, con vómitos. El niño no habla, no dice, me duele el riñón, tengo molestias para orinar, pero el niño puede tener un cuadro febril, con náuseas, vómitos, irritabilidad, ¿no? Entonces, hacemos el examen de orina, el urocultivo y confirmamos la infección urinaria. ¿Pero qué tiene que ver la infección urinaria con el reflujo vesicoureteral? Tiene que ver mucho porque las valvas ureterales son 2 valvas que están a cada lado, la derecha e izquierda, y que justamente van a estar a la desembocadura, ¿no?, de los uréteres, ¿no? Y que cuando llega toda la orina procedente de los riñones, pasa por los uréteres, llega a la vejiga, esas valvas son como unas compuertas que se deben cerrar automáticamente. Cuando hay reflujo vesicoureteral, esas valvas no se cierran y la orina regresa hacia arriba, tiene un flujo retrógrado. Entonces, toda esa orina prácticamente no se está eliminando, es un caldo de cultivo para infecciones urinarias recurrentes, por eso es que el niño va a tener infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Entonces, cuando es severo, puede provocar un daño crónico como nefritis tubulointersticial crónica y finalmente el niño acaba con una enfermedad renal crónica estadio 5 e ingreso a diálisis, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para prevenir estas uropatías obstructivas y que el niño no llegue a estadio 5, a enfermedad renal crónica? Lo que debemos hacer es primero diagnosticarla. Si ya tiene infecciones urinarias a repetición, ya estoy alerta, lo primero que hago es una ecografía renal, ¿no? En los casos severos sí voy a ver hidronefrosis en la ecografía renal, y cuando ya tengo al niño con un urocultivo negativo, ¿no?, voy a pedir una prueba, un examen radiológico que se llama la cistouretrografía miccional seriada, ¿no? Esta nos va a permitir inyectar a través de una sonda Nelaton sustancia de contraste y tomar placas seriadas, ¿no? Entonces, el niño va a orinar espontáneamente y con la inyección de la sustancia de contraste, cuando hay reflujo, el niño orina, pero la orina se regresa, tiene flujo retrógrado hacia arriba, y ahí estamos diagnosticando, confirmando el reflujo vesicoureteral, ¿no? Me detuve un poquito porque esta es una causa prevenible de enfermedad renal crónica debido a esta nefritis tubulointersticial, ¿no? Entonces, tenemos también otras formas de lesión tubular aguda que pueden ser tóxica por algunas alteraciones metabólicas asociadas a trastornos neoplásicos, ¿no?, que pueden provocar todos estos cambios. Entonces, cuando ya entramos a las nefropatías tubulointersticial aguda, vamos a tener las causas. Y acá lo que nos llama la atención, ¿no?, es que más del 75% están debidas a los antiinflamatorios no esteroideos, y tenemos al grupo de los fármacos, ¿no?, de los cuales ustedes podrán observar que hay muchos fármacos que son de uso frecuente, por ejemplo, cefalosporina, ciprofloxacino, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, furosemida, que es muy frecuente, omeprazol, que todos los pacientes piden, deme omeprazol porque tengo molestias, estoy tomando muchas pastillas. Entonces vean los efectos adversos que pueden provocar y pueden llevar a una nefritis tubulointersticial aguda. Las infecciones están ahí separadas como infecciones por bacterias, por virus, por otros, ¿no? Entonces, en lo que es bacterias,
Vamos a tener ahí Escherichia coli, Salmonella, Streptococo, Estafilococo, y en los virus vamos a tener ahí al citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, poliomavirus, y ahí en esta clasificación hay que agregar al COVID-19, ¿no? Hasta el Mycobacterium tuberculosis puede provocar nefritis tubulointersticial aguda, ¿no? Y es idiopática cuando hay una respuesta inmunitaria, digamos así, ¿no? Con la formación de anticuerpos antimembrana basal tubular, pero también aparece una uveitis, ¿no? Luego, asociada a enfermedades sistémicas, ahí tenemos el lupus, ¿no? El Sjögren, la sarcoidosis. Asociada a procesos neoplásicos, linfoma no Hodgkin, leucemia, mieloma, ¿no? Alteraciones metabólicas, hipercalcemia o hiperuricemia. Acá tenemos separado por grupos de agentes bacterianos, virales, parasitarios o de otra etiología. Yo creo que hay que aprender bien estos virus porque en determinado momento nos puede ayudar. Entonces, acá tenemos, hay un infiltrado linfocitario, eosinófilos, macrófagos, hay granulomas, hay grados variables de daño tubular, hay presencia de linfocitos T, CD4, se activan mediadores inflamatorios, pero no con la respuesta exagerada que acabamos de ver en la infección por COVID, ¿no? Entonces, la respuesta inmune se desencadena por un antígeno que es nefritógeno, que puede ser exógeno o endógeno. Exógeno cuando es, por ejemplo, un fármaco, ¿no? Que es procesado por estas células tubulares, y acá tenemos la célula presentadora de antígenos, ¿no? Que va a recibir a estos antígenos y que luego aparecen células sensibles a los antígenos y que finalmente pues conforman una reacción inmunitaria. O sea, la base de la patogenia de la nefritis tubulointersticial aguda es inmunitaria, ¿no? Ahí está. Entonces, se activan linfocitos T, linfocitos T, CD4, CD8, aumento de moléculas de adhesión, áreas de infiltrado mononuclear, inmunoglobulina G, complemento membrana basal tubular, reacción cruzada. Y ahí tenemos toda la secuencia de estos linfocitos T cuando son activados, formación de anticuerpos, ¿no? Formación también o activación de las citoquinas proinflamatorias que finalmente los llevan a convertir a los linfocitos T en citotóxicos, ¿no? Igual acá también, para explicar toda la secuencia de la activación, ¿no? De estos linfocitos T para convertirlos en linfocitos T citotóxicos que van a ir y se van a desencadenar los cambios a nivel tubular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fármacos, también van a haber, pues, estos antígenos como considerados como exógenos que en la membrana tubular se van a ir depositando y se forman los anticuerpos y se desarrolla el complejo inmune, ¿no? ¿Qué manifestaciones clínicas? ¿Cómo vamos a identificar que el paciente tiene falla renal aguda, ¿no? Entonces, una de las formas de presentación, y ahí están las características clínicas, es que el 100% de los pacientes tiene falla renal aguda. Entonces, si estaríamos en una clase presencial, ¿no? Podríamos hacer muchas preguntas de interacción con ustedes, alumnos, para que me digan las manifestaciones clínicas de cómo identificamos a un paciente que tiene falla renal aguda, porque no es solamente ver los resultados del laboratorio, que me digan, ah, ya la creatinina basal
era normal, ahora tiene una creatinina que se ha elevado 3 veces su valor basal, ¿no? Que tiene una urea en 140 y que ya está con indicación para que el paciente entre a una terapia dialítica, ¿no? Entonces, la insuficiencia renal aguda va a tener, pues, como manifestación clínica un síndrome urémico, ¿no? Pueden haber alteraciones electrolíticas, puede entrar el paciente con hipercalemia, con una acidosis metabólica, puede ser que esté anúrico y que venga con una sobrecarga hídrica y que yo solamente no veo exclusivamente edemas en el paciente, sino que le examino pulmones y le encuentro signos de sobrecarga hídrica pulmonar, como son los crepitantes, ¿no? Entonces, las presentaciones clínicas de una falla renal aguda son variables, hay que saberlas para poderlas identificar, ¿no? Entonces, otra forma frecuente de manifestación clínica, y ese es en el sedimento urinario, ¿no? Que es la leucocituria. Entonces, acá va a quedar bien claro que no toda leucocituria es sinónimo de infección urinaria bacteriana, ¿no? Esta leucocituria es como una respuesta a una reacción inmunitaria que está ocurriendo en el paciente, ¿no? También puede aparecer proteinurias no nefróticas, ¿no? O sea, decimos no nefrótica cuando es una proteinuria o leve o moderada, que no llega hasta los 3.5 gramos en 24 horas, ¿no? Luego tenemos otras manifestaciones que también nos pueden ayudar y que en este cuadro han sido colocadas de acuerdo al porcentaje, a la frecuencia de presentación, como por ejemplo síntomas constitucionales sistémicos, como son las artralgias, la fiebre, el exantema cutáneo, encontrar eosinófilos aumentados en sangre, microhematuria o hematuria macroscópica. Entonces, tienen algunas manifestaciones de las cuales nos vamos a valer para poder diagnosticar a la nefropatía tubulointersticial aguda, ¿no? Entonces, cuando es por fármacos, de acuerdo al tipo de fármaco, acá dice, puede aparecer 10 a 20 días después de la exposición del fármaco, 2 a 3 días después de una reexposición. La insuficiencia renal aguda puede ser de tipo ligúrico, pueden aparecer anticuerpos inmunoglobulina G circulantes cuando se ha consumido rifampicina, ¿no? Pueden haber depósitos en la membrana basal tubular de cadenas livianas y no es dosis dependiente, ¿no? O sea, puede tan solo un fármaco con una toma puede ocasionar una nefritis tubulointersticial aguda. Entonces acá tenemos con los antiinflamatorios no esteroideos, es semanas a meses, o sea, puede ser más largo. Pueden aparecer síndrome nefrótico, aparecen en adultos mayores, puede aparecer una glomerulopatía por cambios mínimos y con más frecuencia puede ocasionar enfermedad renal crónica. Los inhibidores de bomba de protones, el omeprazol, por ejemplo, aparecen 9 a 10 semanas después del inicio. O sea, después del segundo mes de haber consumido omeprazol, puede aparecer esta nefritis tubulointersticial aguda, ¿no? El reconocimiento debe ser precoz, ¿no? Entonces, en el laboratorio nos va a ayudar de que podemos encontrar eosinófilos aumentados en orina, pueden aparecer los cilindros leucocitarios, ¿no? Entonces, repito que la leucocituria ni los cilindros leucocitarios no siempre son expresión de una infección urinaria bacteriana. Acá el diagnóstico diferencial es para la nefritis tubulointersticial aguda. Puede haber una proteinuria leve, ¿no? Proteinuria de menos de 1 gramo al día, defectos tubulares proximales, ¿no? Glucosuria, ¿no? Aparición de glucosa en el sedimento de orina, bicarbonaturia, fosfaturia, aminoaciduria, y eso es acidosis tubular renal de tipo proximal.
Y los defectos tubulares distales pueden ser hipercalemia, pérdida de sodio, acidosis tubular renal distal, ¿no? Defectos medulares, pérdida de sodio, que puede ser la isostenuria. Luego tenemos acá este cuadro, en donde vamos a empezar por donde dice tabla 3, que son los criterios diagnósticos de la nefritis tubulointersticial aguda. Yo creo que ha quedado claro de que los hallazgos para sospecha de una nefritis tubulointersticial aguda es la elevación de la creatinina, que nos pone ante un caso de falla renal aguda y que es importante poder valorar todos los datos que nos puede aportar un examen completo de orina para identificar leucociturias, cilindros leucocitarios, eosinofiluria. Entonces ahí sí nos alerta a la nefritis tubulointersticial aguda, ¿no? Entonces, nos dice pues que el gol estándar en esta sospecha clínica es la biopsia renal, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la historia clínica, estamos encontrando que la explicación para esta falla renal aguda se debe a una nefritis tubulointersticial aguda, uno puede plantear la biopsia renal para llegar a un diagnóstico preciso, ¿no? Pero hay otras formas, y ahí viene pues el diagnóstico diferencial con la necrosis tubular aguda, con las glomerulonefritis aguda, con los fracasos renales agudos de tipo prerrenal, ¿no? O los obstructivos, que también constituyen el diagnóstico diferencial. Y en lo que dice tabla 2, nuevamente tenemos ahí las manifestaciones clínicas y a la cabeza está la insuficiencia renal aguda en el 100% de los casos, seguido de proteinuria que es no nefrótica, seguido de microhematuria, ¿no? Que son las formas de presentación más frecuentes. Entonces, esta nefritis tubulointersticial aguda se va a caracterizar en la histopatología, ¿no? Que hay presencia de una tubulitis, hay edema, hay un deterioro agudo de la función renal y se dice que el carácter debe ser reversible, ¿no? Entonces, reversible es que va a llegar a la normalidad cuando haya pasado digamos, la fase crítica de esta nefritis tubulointersticial aguda, ¿no? Entonces, esta nefritis tubulointersticial aguda, yo creo que para que quede claro, es que la forma como voy a diagnosticarla, haciendo una historia clínica minuciosa, encontrando fármacos de consumo reciente que pueden haber ocasionado la falla renal aguda, ¿no? Y en ese contexto, uno puede plantear la biopsia renal para llegar al diagnóstico definitivo. Pasamos a las nefritis tubulointersticiales crónicas y como su nombre lo dice, pues hay todas las características histopatológicas de cronicidad, ¿no? Esclerosis progresiva del intersticio, de los túbulos con atrofia tubular, hay fibrosis intersticial, infiltración de linfocitos, macrófagos, ¿no? Que finalmente ocasionan pues la enfermedad renal crónica. Y así como en las agudas, en las crónicas también hay fármacos que están implicados en la patogenia y ahí tenemos de consumo frecuente, acetaminofén, paracetamol, ¿no? Que son de consumo frecuente. Algunos, plomo, el cadmio, el mercurio, que también pueden ocasionar este tipo de nefritis, el mieloma, las leucemias, alteraciones de tipo metabólico como hipercalcemia, hipopotasemia, hiperuricemia, hiperoxaluria o cistinosis, ¿no? Procesos de base inmunológica, habíamos dicho, el lupus, el síndrome de Sjögren, sarcoidosis, en las uropatías obstructivas, ahí tenemos la hipertrofia prostática, el reflujo vesiculolateral, que ya hablamos,
la litiasis coraliforme, los cálculos de gran tamaño y que simulan pues a un coral del mar, ¿no? Procesos glomerulares, nefropatía por radiación, nefropatía de los Balcanes, ¿no? Y la patogenia también es inmunológica, ¿no? Hay activación de mediadores inflamatorios de citoquinas, las citoquinas que acabamos de revisarlas en la infección por COVID, pero acá los límites de esta respuesta inflamatoria son tolerables para el paciente, ¿no? Entonces, finalmente, habiendo pues aparición de estos mediadores proinflamatorios, van a llevar a la fibrosis del intersticio, ¿no? Hay mucha aparición de fibroblastos que llega y reemplaza todo el tejido normal y lo reemplaza por tejido fibrótico. Entonces, acá estamos viendo una biopsia renal donde estamos viendo glomérulos con una fibrosis extensa. Los túbulos se ven como aros, ¿no? Hay una atrofia tubular, hay engrosamiento de la cápsula y parietal de Bowman, ¿no? O sea, la cápsula de Bowman está muy separada de los glomérulos, ¿no? Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas? En la aguda habíamos dicho que la vamos a identificar por la falla renal aguda, puede haber proteinuria leve, microhematuria, cilindros leucocitarios, leucocituria, eosinofiluria, ¿no? Y hacer la historia clínica detallada para determinar el tipo de fármaco o algunas infecciones o base inmunológica que pueden provocar la nefritis tubulointersticial aguda. Pero entramos a la crónica y nos dice es oligosintomático, o sea, prácticamente no da síntomas. El paciente puede estar de una forma asintomático, ¿no? Depende también de la patología. Lo más frecuente que manifestaciones clínicas da cuando el paciente ya entró en enfermedad renal crónica y viene con manifestaciones de la enfermedad renal crónica, como pueden ser edemas, anemia, ¿no? Entonces, por poner esos dos ejemplos, ¿no? Pero es precoz y hay que darle toda la importancia, así como la oliguria y la anuria, para nosotros cobran mucha importancia la poliuria, ¿no? Cuando el paciente orina más de 3 litros en 24 horas, cuando el paciente orina mayor a 3 mililitros por kilo y por hora, ¿no? Cuando el paciente hace nicturia, ¿no? Cuando el paciente, los volúmenes de orina son mayores en la noche que en el día, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos manifestaciones clínicas para poderlas identificar, ¿no? Entonces, en la patogenia, también patogenia inmunológica, formación de complejos inmunes, anticuerpos antimembrana basal, alteración de la inmunidad celular, infecciones, puede haber daño tubular y la pielonefritis crónica, que es una de las formas de manifestación de nefritis tubulointersticial crónica, puede estar asociada a reflujo vesicolateral, a obstrucción de la vía urinaria, litiasis o hipertensión arterial. Tenemos acá una pieza operatoria, ¿no? De una pielonefritis crónica, pero antes, para la sospecha diagnóstica de estas pielonefritis crónicas, tenemos infecciones renales documentadas con urocultivo o no, pero sí con historia de recurrencia de infecciones urinarias y la vamos a comprobar cuando nosotros hacemos ya sea un estudio radiológico o un estudio ultrasonográfico donde vamos a encontrar una característica muy importante que es la simetría renal, ¿no? Riñón derecho mide 8 centímetros, riñón izquierdo mide 6 centímetros. Ahí hay una asimetría renal típica, hay un aumento de la ecogenicidad como signo de cronicidad, el contorno lobulado, el contorno se lobula por las cicatrices, ¿no? Entonces, en la pieza operatoria confirmamos estas lobulaciones que son áreas cicatrizales
¿no? Hay zonas deprimidas, ahí está la cicatriz renal, ¿no? Entonces, tenemos las manifestaciones de las pielonefritis santo-granulomatosas, que son pielonefritis crónicas, que van a tener una inflamación granulomatosa con infiltrado de macrófagos, ¿no? Y que están asociadas a cuadros de uropatías obstructivas, litiasis renal. Las infecciones van a tener un agente etiológico que puede ser Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, o estafilococo aureus, ¿no? Síntomas: dolor lumbar crónico recurrente, pérdida de peso, fiebre y antecedentes patológicos de diabetes o de obstrucciones del tracto urinario, ¿no? Entonces, el intersticio presenta linfocitos, macrófagos, necrosis, calcificaciones. Entonces, acá el tratamiento en este tipo de pielonefritis santo-granulomatosa es antibiótico con terapias de amplio espectro, pero también es la nefrectomía, que puede ser total o parcial. Entonces vamos a la parte ya del tratamiento, y para las agudas es importante la retirada del fármaco y utilizar corticoides usados si persiste la falla renal aguda al retirar el fármaco, ¿no? Entonces yo retiro, por ejemplo, naproxeno de un consumo crónico, lo retiro. Entonces se supone que debe haber una mejoría de la función renal, que ya no hay leucocituria, que no hay eosinofiluria. Entonces, si persiste la falla renal, entonces yo tengo que darle un corticoide, ¿no? Algunos estudios van a sugerir una recuperación rápida. Entonces, ahí tenemos el esquema terapéutico de cómo utilizar corticoide como pulsoterapia endovenosa, ¿no? Con metilprednisolona de 250 miligramos endovenoso en un lapso de 3 a 5 días, o sea, le pongo 250 miligramos endovenoso por día, por 3 días o por 5 días. Termina esta parte de la pulsoterapia endovenosa y pasa a la vía oral con 0.5 miligramos a 1 gramo por kilo por día, disminuyendo en 4 a 6 semanas. Entonces, acá tenemos un algoritmo de cómo hacer. Entonces, el paciente le diagnosticamos la falla renal aguda, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es, estamos sospechando de algún fármaco, ¿no? Entonces, suspendemos el fármaco. Si vemos que hay mejoría, entonces la conclusión es que se trata de una necrosis tubular, una nefritis tubulointersticial aguda probable. Pero si no hay mejoría, entonces yo voy a plantear una biopsia renal. Y entonces, si está contraindicada la biopsia por alguna forma, por ejemplo, tiene alteración del perfil de la coagulación, tiene hipertensión severa no controlada, ¿no? Entonces no lo puedo biopsiar en este momento. Entonces hago un ensayo terapéutico con prednisona de 1 miligramo por kilo por día. Entonces, si hay mejoría antes de las 7 semanas, nuevamente podemos diagnosticar la nefritis tubulointersticial aguda probable. Pero si no mejora, tenemos que suspender el tratamiento. Llegamos ya a la parte final, el pronóstico. La recuperación de la función renal se da en la mayor parte de los casos cuando he identificado el agente que está provocando la nefritis tubulointersticial aguda, ¿no? Pero en diálisis crónica hay un grupo pequeño de pacientes que pueden haber hecho falla renal aguda con necesidad de diálisis y que se queda en diálisis porque no recupera la función renal. 40% pueden presentar una recuperación de tipo parcial. ¿Ya? Factores de riesgo, ¿no? Cuando la insuficiencia renal es muy prolongada, o sea, ya pasa las 3 semanas. Consumo de antiinflamatorios no esteroideos y haber encontrado, pues, en la histopatología granulomas, fibrosis o atrofia tubular. Entonces, llegamos a la parte final. La nefritis tubulointersticial aguda debe ser considerada como una causa de falla renal aguda
siempre y cuando hemos descartado las causas de tipo postrenal, ¿no? Considerar siempre las numerosas etiologías de acuerdo a lo que hemos revisado de etiologías. Entonces, el tratamiento debe estar enfocado al retiro del agente causal, ¿no? Al tratamiento de la enfermedad sistémica y considerar el uso de corticoides para los casos refractarios de nefritis túbulo-intersticial aguda, ¿no? Entonces, hay algunos casos de estas nefritis túbulo-intersticiales agudas que pueden evolucionar hacia la cronicidad y enfermedad renal crónica. Entonces, lo que nos queda es el diagnóstico oportuno. ¿Alguna pregunta, alumnos? Si no hubieran preguntas, entonces estamos terminando.